Dios me los bendiga en esta preciosa noche, una noche cálida aquí en Los Ángeles, California, amén. Les saludamos el pastor David Fuentes de Iglesia Oasis de Salvación. Reciba un caluroso abrazo a toda la congregación en general, a todo el liderazgo, amén, también a la congregación. Y estamos en esta hora, amén, con un tema muy importante que vamos a estar tratando, y el tema importante se llama siendo fieles a Dios en medio de la crisis. Y para esto he invitado a nuestro hermano Maynor Aguirre, evangelista, ¿verdad? Lo conocemos de mucho tiempo. Hermanos, creo que ustedes lo conocen también, y vamos a estar en este estudio, amén, bíblico. ¿Cómo te encuentras en esta hora? Contento, pastor. Dios les bendiga a todos. Pastor, gracias por la oportunidad de compartir una vez más el púlpito con usted. Saludamos a todos los hermanos Oasis de Salvación. Dios les bendiga a cada uno que va a conectarse a través de este video. Estén pendientes, hay palabra de Dios para su vida. Saludamos a los amigos, a aquellos hermanos de otra congregación posiblemente que están siguiendo a Oasis de Salvación. Queremos decirles de que esta tarde, esta noche, hay un tema muy especial, muy bonito, que nos va a dar fortaleza y va a darnos esa convicción cada día de lo que somos en Cristo. Amén. Gracias, amada iglesia, por conectarse en esta hora. Amén. Y póngase cómodo si usted quiere aprender de la palabra de Dios en esta hora. Si quiere que Dios le hable, lo consuele, también le edifique, pero también que le exhorte también. Esté tranquilo, ¿verdad? Ahí en la sala de su hogar, a la par de su televisor. Y conéctese. Juntos vamos a aprender, juntos vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Comenzamos entonces con este precioso tema. La fidelidad a Dios en medio de la crisis. Qué importante la fidelidad en este tiempo. Hay un dicho muy conocido que dice que el mundo nos juzga conforme a nuestro éxito, pero Dios nos juzga conforme a nuestra fidelidad. Estamos en tiempos difíciles, amada iglesia, estamos en tiempos caóticos, donde lo que hoy estamos viendo nos viene a hacer reflexionar y nos deja una sola pregunta: ¿qué hacer en medio de lo que estamos viviendo? ¿Cómo accionar? ¿Qué actitud tomar nosotros ahora? ¿Cómo enfrentar lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que es bien importante, hermano Maynor y amada audiencia, amén, en estos momentos difíciles que vivimos, amén, con esta pandemia, que ya vamos casi para 2 meses, ¿verdad?, en esta situación. Y una de las cosas bien importantes es que tenemos nosotros que mantenernos fieles, no solamente en la abundancia, no solamente en la tristeza, no solamente, ¿verdad?, en lo que es en el gozo, sino que todo tiempo tenemos que ser desfieles al Señor. Entonces, fiel, ¿qué significa fiel, hermano Maynor? ¿Qué es una persona fiel? Una persona que ha entendido que lo podemos ver humanamente sobrepasa nuestro conocimiento, y cuando entendemos nosotros de que Dios es todo, cuando entendemos nosotros que Dios es el que ha dado o ha hecho todo por nosotros, vemos a un Dios fiel en medio de esto, vemos a un Dios fiel que ha proveído, vemos a un Dios fiel que no nos ha dejado. Ahora la pregunta es, ¿somos capaces nosotros de serle fieles a Dios? O sea, una persona fiel es digna de confianza. La fidelidad trae confianza, hermano Maynor. Trae confianza. La fidelidad, ¿verdad? Yo creo que la fidelidad es un principio de honra. Porque si nosotros decimos honrar a Dios, ¿verdad?, es sinónimo de fidelidad también. Fidelidad, correcto. ¿Qué nos dice el libro de Santiago en estos momentos? Santiago capítulo 1, verso 2, el apóstol Santiago, escribiendo a la iglesia que estaba esparcida en un momento de tribulación, la iglesia pasando un momento difícil, como quizá lo que hoy estamos viviendo, viene el apóstol Santiago y le escribe: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cualquiera que escucha esto podrá decir, pero tú estás loco. ¿Cómo tú me estás hablando que yo tengo que estar gozoso, que yo tengo que estar alegre cuando yo me encuentre en medio de una prueba? Es ilógico. Pero entendemos que la prueba al cristiano es el termómetro de medición, pastor, donde Dios viene a medir nuestra fe,
donde Dios viene a medir nuestra convicción, donde Dios viene a probar nuestro temperamento. O sea, en esos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano Maynor, ¿verdad? Y también la iglesia, amén. La fidelidad, yo creo que es un sinónimo también de compromiso. Es un sinónimo como de firmeza y también, ¿verdad? Es un sinónimo de constancia. O sea, la fidelidad trae firmeza, trae un compromiso y también trae una constancia, ¿verdad? En nuestras vidas. 3 cosas muy importantes que usted mencionó: firmeza, constancia. A ver, firmeza, constancia, amén, y también compromiso. El compromiso sobre todo. Vamos a hablar de compromiso, vamos a hablar de lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con Dios? ¿Qué tan comprometidos está la iglesia, está el cristiano? ¿Qué tan comprometidos estamos hoy día con serle fieles a Dios? Porque se nos cerró el templo, no hay iglesia, no hay local para congregarnos. Entonces, bueno, ahorita me tomo unas vacaciones y cuando vuelvan a abrir la iglesia, yo regreso al templo. ¿Será ese el compromiso que Dios espera de mí? ¿Será ese el compromiso que Dios está esperando, pastor, que la iglesia le muestre cuando hemos tomado esto quizá como vacaciones? Cuando la iglesia debería, ¿verdad?, en este momento, hoy más que nunca, estarnos multiplicando. Yo creo que es bien importante, mira, Maynor, yo creo que es bien importante porque, o sea, la fidelidad trae lealtad. O sea, la fidelidad es sinónimo también de lealtad. O sea, en estos tiempos difíciles, si decimos, amén, que somos fieles a Dios y que queremos serle fiel, tenemos que nosotros, ¿verdad?, tener esa lealtad a Dios. Pero ¿cómo nosotros demostramos esa lealtad a Dios en estos tiempos difíciles, hermano Maynor? ¿Cómo el cristiano tiene que mostrar esa lealtad a Dios? Primeramente honrando a Dios, primeramente demostrándole a Dios de que nosotros estamos convencidos de que Él es nuestra esperanza, ¿verdad? Dios ha quitado todo. Dios ha quitado televisión, Dios ha quitado medios, Dios ha quitado deporte, Dios ha quitado tantas cosas para que nos demos cuenta de que Él es la única esperanza. Fieles a Dios, lo otro y muy importante, ser fiel a la congregación, ser fiel al lugar donde uno se congrega. Eso tiene que ver con fidelidad. Fidelidad va más allá de decir que me congrego en tal lugar o de que muestro cada domingo una actitud de un buen creyente cuando en los siguientes días no está pasando nada. No, y eso también, ¿verdad? Yo creo que, Maynor, es bien importante lo que has tocado porque yo creo que sí, estamos en una pandemia, en verdad, no estamos en los servicios también, pero mira, yo como pastor, Maynor, yo me he hecho una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas personas son fieles a las transmisiones de sus iglesias? ¿Cuántas personas se conectan, amén, en los estudios bíblicos, cuando el pastor trae un estudio bíblico, o cuando, ¿verdad?, algún líder de la iglesia predica, o la pastora predica, o quien predique? Amén. ¿Qué tan fiel o qué tanta lealtad o qué tanta honra nosotros demostramos? Amén. Porque déjame decirte algo, el hecho de que estemos en una transmisión virtual, ¿verdad? Y las personas, o sea, los hermanos en sus hogares, yo creo que no hay ninguna diferencia. Creo que tiene que haber la misma lealtad y el mismo respeto y también tiene que haber la misma honra para Dios. No sé si estoy equivocado, Maynor. Y por ende, Dios va a honrar, ¿verdad?, nuestra fidelidad. Tenemos que estar conscientes de que estamos en cada hogar, en cada casa, pero Dios se sigue moviendo. Dios se sigue moviendo, Dios sigue obrando a través de una palabra, a través de una alabanza. Dios sigue tocando nuestra vida, nuestros corazones, y es ahí donde entendemos de que no estamos lejos de Dios, no estamos en las 4 paredes que comúnmente estamos cada semana, pero hemos hecho de nuestra casa un altar de adoración. A ver, mira, fidelidad dice que es una estabilidad. Una persona que es fiel a Dios es estable. Es estable en su trabajo, es estable, ¿verdad?, en la familia, es estable a Dios, es estable en muchas áreas y es estable en la iglesia también. En todos los aspectos, o sea, la fidelidad trae una estabilidad y la estabilidad, ¿verdad?, al Hijo de Dios, o sea, a la persona trae también lo que se refiere una firmeza y una certeza también.
Una certeza en medio de lo que hoy estamos viviendo, algo que nos haga sentir que estamos con paz y con confianza, es eso. Si somos fieles a Dios, si estamos honrando a Dios, por ende Dios va a honrarnos, por ende Dios va a suplirnos, por ende Dios va a hacer en nuestra vida que lo que está pasando hoy solamente nos haga acercarnos más a Dios. Todo eso conlleva a la fidelidad, a la honra a Dios. Y yo creo que cuando regresemos a nuestras iglesias, vamos a ver, el fruto lo va a decir todo. El fruto, amén, y yo creo que el fruto principalmente es acerca de ¿qué tan fieles somos? O sea, ¿estoy tomando o ignorando lo que son las transmisiones de mi iglesia? O sea, ¿o estoy poniendo, verdad, otras prioridades? En punto, verdad, de lo que es cuando se transmite, no le estoy poniendo atención, o sea, ignoro, porque es palabra de Dios, amén. Y gloria a Dios, amén, por todos aquellos hermanos que están fieles en las transmisiones de la iglesia, amén, ya sea donde tú te congregues también, sé fiel a las transmisiones, amén, porque eso trae estabilidad, trae firmeza, y estás afirmando, amén, de que amas a Dios, amas tu iglesia y amas a los pastores. Amén, de acuerdo. Amén. Mira lo que dice el Salmo 101, verso 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. O sea que el Señor ha puesto sus ojos en los fieles. Pero ¿qué pasa con la persona? ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo se caracteriza una persona infiel? Alguien que no valora lo que tiene, alguien que no valora lo que Dios le ha dado, alguien que no es constante, alguien que en vez de crecer mengua, alguien que tiene un ánimo no constante en la búsqueda, en la honra a Dios. Yo creo que es una de las cualidades principales que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, Maynor, ¿verdad? Lo que es la fidelidad. Vuelvo de nuevo, no lo quiero volver a repetir, pero lo voy a repetir, o sea, la fidelidad trae honra. Amén. Amén. Y qué feo es cuando nosotros, ¿verdad?, deshonramos a Dios. En esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, amén, hay gente que verdaderamente está deshonrando a Dios también. ¿En qué aspecto lo está deshonrando, podemos decir? ¿O está ignorando? ¿O no se ha puesto a cuentas con el Señor? ¿O prácticamente está ignorando toda esta situación? Muchos factores que podemos sacar, ¿verdad? En medio de este punto, esta pandemia tuviera que venir ¿verdad?, a hacernos conciencia, tuviera que venir a despertarnos, tuviera que venir a ponernos a cuentas con Dios, pero vemos el reflejo quizá, el poco interés del pueblo, el poco interés del cristiano de poder acercarse cada día más a Dios. Teníamos quizá tantos ídolos en nosotros, idolatrando antes que a Dios, y entonces eso viene a recordarnos, iglesia, de que Dios es el único, Dios es el importante, que Dios es el único que podemos, que tenemos y debemos honrar bajo cualquier circunstancia. Mira lo que le dice Dios a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, verso 10 le dice, que sea fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, ¿qué tan fieles nosotros estamos siendo a Dios en estos momentos difíciles que estamos viviendo? Amén. Una situación mundial, una situación que ha puesto en temor, que ha puesto en balanza nuestra fe, amén, que ha tocado los cimientos de nuestras prioridades. Porque mira, Maynor, mucha gente, yo creo que si esto no ha tocado el corazón de aquellas personas que dicen llamarse cristianos, y hay un problema de infidelidad todavía a Dios. Correcto. Entonces, no estamos valorando a Dios en esos momentos, porque, mira, dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, la iglesia desea coronarse, pero no definitivamente quiere obedecer a Dios, porque la obediencia va a traer lealtad. La lealtad va a traer fidelidad, y la fidelidad va a traer honra a nuestras vidas, honra a Dios. Entonces yo creo que es bien importante nosotros serle fiel al Señor. La Biblia dice de que aunque nosotros nos mantengamos infieles, el Señor se mantiene fiel. ¿Cómo podemos ver este punto?
Lo típico de nosotros es hoy día de que queremos el favor de Dios, mientras lo obtenemos estamos constantes, pero obtenemos el milagro, obtenemos la bendición o lo que queríamos y luego volvemos a tomar en poco el evangelio, el nombre de Dios, la iglesia, el congregarnos, y es ahí donde viene el desbalance. Sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? No sé fiel mientras dure el virus, la pandemia que está pasando, no, porque esto en algún momento va a pasar. La pregunta es ¿cómo nosotros vamos a levantarnos? ¿Cómo vamos a enfrentar el mañana? ¿Con qué tipo de fe vamos a enfrentar el mañana? Sé fiel hasta la muerte. Dios la pregunta es, ¿será que Dios es fiel? Hermano, y pastor, ¿y Dios es fiel en este tiempo? Claro, Dios es fiel. La pregunta es, ¿qué Dios está buscando de mí? ¿Qué tipo de fe Dios está buscando en nosotros? No que le seamos fiel únicamente cuando vaya a recibir un cheque, cuando vaya a recibir a la ayuda del gobierno, cuando vaya a recibir un milagro porque estoy enfermo. No, Dios está buscando una fidelidad hasta la muerte. Hay premio, hay galardón y grande galardón. Hay coronas. Hay coronas. Mira, yo me he puesto a pensar, Maynor, en estos tiempos que estamos viviendo, en esta situación del coronavirus, donde no tenemos el acceso a la iglesia. Amén. Y mira, yo en lo personal te voy a decir, estoy desesperado, ¿verdad? Porque volvamos al lugar, ¿verdad? Donde nos reunimos todos los hermanos, como iglesia, como congregación. Y hace falta, fíjate, estar con los hermanos, convivir, ¿verdad? Con los hermanos. Y hay, no sé si te entra a ti una desesperación a veces. Claro. Ahora, imagínate este tipo de cristiano que dice que es fiel a Dios, pero se congrega una vez al tiempo. O sea, yo creo que tiene que tocar los cimientos, porque prácticamente hay muchas personas que son como el cometa Halley, que llegan, ¿verdad?, a un templo en eventos, llegan, ¿verdad?, en comida. Exacto, hay que ser sinceros, amén, ¿verdad? Pero yo creo que es bien importante mostrar la fidelidad a Dios en todos los aspectos, ¿verdad? De amarle, de servirle, de adorarle, pero también de congregarse. Y yo no sé, yo creo que hay yo creo que si no hay, una desesperación de congregarse en la iglesia, por personas en la iglesia, creo que hay un problema. Hay un problema grave porque otro de los factores que comúnmente notamos nosotros, pastor, de que traíamos nosotros el evangelio, ¿verdad? Como un evangelio competitivo, ¿verdad? Un evangelio, el que yo soy mejor que Julano, el que yo soy mejor que Mengano. Amada iglesia, este tiempo tiene que hacernos reflexionar, aún para aquellos que tristemente no nos caían bien, ¿verdad? Hermanos, hermanas, tenemos que decirle, Señor, gracias por mostrarme y darme otra oportunidad para ir a abrazar a aquel que quizá ha hablado de ti, aquel que quizá no te ha tratado bien. Dios te ha dado la oportunidad, o nos va a dar la oportunidad nuevamente de volver a congregarnos, de buscarlo, de abrazar a esa persona que quizás te estaba haciendo la vida difícil y decirle, ¿sabes qué? Dios nos ama, sigamos adelante. Es lo que Dios está buscando de nosotros, que la iglesia anhele ardientemente, como decía David, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, que de nosotros se emane esas ganas de volver a la iglesia, pero sobre todo de amar aquel que quizás nos hacía una mala mirada, aquel que nos veía de menos, aquel que quizás no te daba la mano, no te saludaba. ¿Sabes qué? Abrázalo, dile, Dios te ama, Dios me ama, y nos tiene acá nuevamente para seguir luchando por ese galardón que Él ha prometido. Y es bien importante todo esto. ¿Cuáles son las situaciones o cuáles son las características que hace una persona infiel? Mira, yo escribí unas cosas acá, ¿no? Unos puntos. Pero una persona cuando no es fiel a Dios, no tiene temor a Dios. No hay temor, no hay reverencia por parte de Él hacia Dios. Otro de los puntos que toqué, o sea, que toqué aquí en los escritos que traje, o sea, no hay temor a Dios cuando no hay, ¿verdad? No hay fidelidad. No hay fidelidad. Y también hay un ánimo inestable. ¿Qué me puedes decir acerca del ánimo inestable? Porque mira, hay muchas áreas, y estamos hablando acerca de la iglesia evangélica, amén, en general. Yo creo, Maynor, que la mayor crisis que la iglesia evangélica atraviesa en estos momentos,
Y esperamos de que esta situación del coronavirus y la pandemia haga reflexionar a muchas personas, porque hay un ánimo inestable. O sea, hay personas de doble ánimo que no son fieles en una cosa. Mira lo que dice la palabra, Maynor. Dice que el que es fiel en muy poco, dice, es fiel también en lo mucho. O sea, que Dios no está demandando de que seamos fieles en lo grande. Si somos fieles en lo poquito, Dios se va a agradar. Amén. Pero cuando hay un ánimo inestable, ¿qué es el ánimo inestable? Es otra pandemia que, ¿verdad? Se dan es otra pandemia que comúnmente nosotros notamos en el mundo cristiano, ¿verdad? En la iglesia evangélica universalmente o en el mundo entero, ¿verdad? La inestabilidad, la mala costumbre que nosotros tenemos de buscar a Dios cuando hay un tiempo, la inestabilidad cuando buscamos de Dios, cuando necesitamos algo, pero obtuvimos lo que necesitamos y ya volvemos a lo mismo, buscamos a Dios, seguimos a Dios por los panes, por los peces, pero no hay un compromiso, no hay una gana, no hay un deseo genuino de nosotros de querer verdaderamente caminar a la luz de la palabra. O sea que la fidelidad trae lealtad, ¿verdad? Pero también la lealtad trae servicio. ¿Por qué hay tanta gente infiel dentro de las iglesias? ¿A qué se debe Vemos que no hay un temor reverente delante del Señor, hay un desinterés también, ¿verdad? Hay ánimo inestable. Entonces, el ánimo inestable trae un descuido espiritual. Y las pocas ganas de servir a Dios. Las pocas ganas. Las pocas ganas de meter mis manos, ¿verdad? Pastor, ¿qué necesita? Hermano, ¿qué le ayudo? No, a mí no me toca lo que comúnmente decimos, ¿verdad? ¿Yo para qué lo voy a hacer? Yo no soy líder, yo no tengo cuello, yo no estoy cerca del pastor, ¿por qué voy a meter mis manos? ¿Verdad? Las pocas ganas de servir. Hay tanto trabajo. O sea que cuando nosotros somos desleales y somos infieles al Señor, es porque nosotros hemos descuidado el qué, Maynor. Tendemos a descuidar el qué. El primer amor. El primer amor. Entonces, cuando comenzamos a descuidar el primer amor, tendemos a dejar de ser fieles a Dios. Y a meter otras prioridades arriba. ¿Cómo qué tipo de prioridades? Hoy día aquí tenemos tantos dioses, ¿verdad? Que Dios si quiera y esto nos ayude, ¿verdad? A reflexionar. El Dios trabajo, el Dios familia, el Dios carro, el Dios... Tantas cosas que podemos enumerar, pero lo más importante es de que esto que estamos viviendo, o a través de esta palabra, iglesia, aprendamos estamos a tiempo, Dios nos tiene a tiempo, Dios nos tiene en sus manos, y reflexionemos. ¿Qué necesita Dios de mí? ¿Qué tipo de fe Dios está buscando de mí? ¿Qué tipo de fe es la que yo tengo? Y voy a la palabra y veo en la palabra que Dios exige de mí una fe mucho más grande a lo que yo tengo. Entonces, necesitamos hoy más que nunca, pastor, ser fieles a Dios, no solo por lo que estamos viviendo, sino porque lo que se aproxima puede ser más grande todavía. O sea, Dios nos prueba nuestra fidelidad en lo poquito, en lo poco. Como dice Lucas 16, dice del capítulo 10 al 2, dice, el que es fiel en lo muy poco, y vuelvo a repetir esto, es fiel también en lo mucho. O sea, Dios no nos está pidiendo, amigo, hermano, hermana que está viendo esta transmisión, Dios no te está pidiendo que seas fiel en lo grande. Dios comienza a pedirte que seas fiel en lo pequeño. Ahora, si nosotros no somos fieles en lo pequeño, vamos a tener un problema, porque nosotros queremos servirle al Señor. Queremos que Dios nos use, pero fíjate, cuando nosotros no somos leales a Dios, cuando no caminamos en la obediencia al Señor, cuando no nos esforzamos, esto trae una infidelidad y esto trae también una consecuencia. Y la consecuencia es, Maynor, que nosotros perdemos las promesas de Dios. Amén. Y la bendición se hace agua. O sea, la bendición puede venir, pero al mismo tiempo, así como viene, así se nos va. Y no permanece la bendición, porque a través de la infidelidad que nosotros damos, ¿verdad?, a demostrar, o con nuestros hechos, con nuestros frutos, viene la bendición, pero la bendición, mira, cae en sacos en sacos rotos. Yeah. Entonces no se detiene. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué no tiende a detenerse esa bendición? Porque no somos estables.
porque hoy decimos que sí, pero mañana se nos olvida. Hoy nos comprometemos con Dios porque en el domingo Dios me tocó, me ministró bonito, me comprometí con Dios, doblé rodillas, pero empecé la semana y olvidé que tenía que encomendarme a Dios, olvidé que tenía que darle un tiempo a Dios devocional, olvidé que tenía que darle a Dios el lugar o el tiempo que Él busca, que yo me aparte para con Él. Entonces ahí viene, tendemos a perder el equilibrio y cuando nos damos cuenta ya retrocedimos 2 pasos de lo que habíamos avanzado. ¿Qué me dices del tipo de persona o el tipo de cristiano que solamente le gusta recibir? ¿Verdad? ¿Cuál es tu sentir de este tipo de persona que solamente le gusta recibir? Pero cuando viene un término, cuando viene una oportunidad, ¿verdad?, de poder dar, no lo dan. ¿Son infieles? Somos infieles en pensar y en hacerlo, ¿verdad? Al ver tanta necesidad que estamos enfrentando, a ver lo que el mundo vive, a ver, nosotros queremos llenarnos para nosotros, ¿verdad? Y cuando se nos exige, cuando se nos pide poder dar, poder bendecir, ¿verdad? No aparecemos en la foto. Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que nos hemos enamorado de la bendición, nos hemos enamorado de lo que tenemos y no nos hemos dado cuenta de que hay algo más grande que esa bendición, ¿verdad? Al dador de la bendición. Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, le dice a los Corintios, dice, ahora dice más bien, dice, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Que los administradores, o sea, nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Amén. Los pastores somos administradores de la gracia del Señor. Hay una grey, amén. Y mira, hay algo que yo como pastor, amén, siempre mi oración es que nuestra iglesia sea fiel. Sea fiel en lo poquito, amén, porque cuando es fiel en lo poquito, Dios lo multiplica. Pero dice que los administradores y cada uno de nosotros, el hecho de que no tengamos una posición dentro de la iglesia, pero sí tenemos una posición dentro de nuestros hogares, hay una posición dentro de nuestros trabajos seculares también, y se requiere que seamos fieles. Fieles, diligentes. Es bien diligentes. Amén. Es bien importante, yo creo que esta palabra diligencia. Descríbeme esta palabra diligencia, Maynard. Alguien que es sabio en administrar, es sabio en poder ejercer prioridades, es sabio en ejercer lo que por ende se le demanda en el trabajo, en el hogar o en la congregación. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, amén. Mira, yo anoche vi un tweet, no me recuerdo quién fue el autor, no, o la persona que mandó este tweet, ¿no? Y dice, creo que es un pastor, ¿verdad? En Guatemala, dice, ¿cómo nosotros estamos viviendo esta pandemia en nuestros hogares? O sea, nos estamos proyectando o estamos dando frutos de fidelidad a Dios en todos los aspectos, en los matrimonios, ¿verdad? Con la familia, estamos determinados a serle más fieles a Dios, o verdaderamente esta pandemia, ¿verdad?, te va a hacer entender verdaderamente lo que es la fidelidad a Dios primeramente, o verdaderamente nos volvemos anémicos y nos volvemos más infieles. Amén. ¿Verdad? Porque si no logramos definir o entender qué Dios nos está hablando a través de esto, vamos a pasar desapercibidos y vamos a seguir de mal en peor todavía. Ahora imagínate, en estos tiempos, Maynard, lo que estamos viviendo. Hay gente que dejaba la iglesia por irse a un estadio. Y no soy religioso, ¿verdad? Y a mí me gusta el soccer, como a ti te gusta el fútbol, y somos del Barcelona, ¿verdad? Nada del Real Madrid, no perdonen los madridistas, ¿saben? Pero somos Barca. Pero hay muchas personas que prefieren ir a un estadio, prefieren ir a un evento, prefieren hacer otras cosas, preferían hacer otras cosas que estar en el templo. O sea, ya la persona, si no entiende esta enseñanza o estas situaciones que necesita volverse a Dios y ser fiel, la verdad no entiendo qué tipo de personas, qué tipo de cristianos son. Sí, algo tiene que cambiar, pastor, en medio de todo esto. Algo tiene que cambiar y creemos en una iglesia que está ahorita peleando la buena batalla. Dios bendiga, ¿verdad?, cada hermana, hermano, cada jefe de hogar, ¿verdad? No solo de Oasis, sino de todos los que puedan estar conectados viendo la transmisión.
Yo creo de que este es el momento, ¿verdad?, donde la iglesia tiene que estar más fuerte que nunca, el jefe de hogar, el hombre de hogar, la esposa, ¿verdad?, los hijos, ¿verdad?, trabajando unánimes para fomentar ese fuego, esa unción dentro de la casa, para que cuando volvamos al templo nuevamente, ¿verdad?, se vean esos avivamientos, esos cultos, esas sanidades, experimentemos verdaderamente lo que es estar enamorado de Dios. Pero eso va a llegar cuando nos determinemos, menor, a serle fiel a Dios. Yeah. Porque mucha gente quiere la bendición, quiere avivamiento en sus vidas, amén, pero quiere las promesas de Dios. Pero déjame decirte, la fidelidad a Dios es un imperativo, o sea, es una orden por parte de Dios. O sea, Dios no obliga a nadie a serle fiel. Pero fíjate de que yo me he puesto a pensar, se han cerrado muchas cosas, se han cerrado muchos lugares que frecuentábamos, que era más prioridad para nosotros. Pero hay algo, menor, que el Señor se mantiene fiel y el cielo está abierto para nosotros, porque como dice la palabra, aunque nosotros nos mantengamos infieles, el Señor es fiel. Amén. Y es el verdadero ejemplo de una fidelidad hacia nosotros, porque el Señor cumple sus promesas, hermano y hermana, que nos está viendo esta transmisión, amén. Dios promete lo que cumple, porque Él es fiel a su palabra y Él no se retracta de lo que dice o de lo que promete. Pero nosotros somos los que impedimos a través de la infidelidad a Él perder la bendición. Y por no querer pagar el precio, lo que conlleva a obtener la bendición, ¿verdad? Bíblicamente encontramos hombres y mujeres de Dios que saborearon gloria, saborearon esas bendiciones, pero ¿después de qué? Después de pagar un precio, después de serle fieles a Dios, después cuando leemos Hebreos y nos damos cuenta de los héroes de la fe, nos damos cuenta de que esa gente que saboreó, esa gente que estuvo, que lo alcanzó, ¿verdad? Hoy día no lo podemos comparar, ¿verdad?, con ellos. Es gente de verdad que pagó un precio, y hoy día lo que a nosotros nos ha faltado, pastores, es verdaderamente sentir este evangelio poderoso, ¿verdad? Cargarlo en nuestros hombros, que corra por nuestras venas, ¿verdad? Ese compromiso, esas ganas de ser diferente, esas ganas de dejar, ¿verdad?, la apatía, la competición, y decirle, Señor, yo quiero ser esa mujer, ese hombre que tú determinaste o predestinaste para este 2020, ¿verdad?, para que tu gloria se refleje en mi vida. Fíjate que el Señor le dice en San Juan capítulo 14, verso 15, le dice a sus apóstoles, si me amáis, o sea, si me amáis, si ustedes tienen amor hacia mí, si ustedes me aman, guarden el qué, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos, porque de la palabra de Dios deriva toda, cuando tú y yo somos fieles a la palabra, somos fieles a Dios. Amén. Somos fieles en todas las circunstancias, amén, de la vida. O sea, yo no entiendo, o sea, ¿cómo es que yo puedo ser fiel afuera, pero no puedo ser fiel adentro de la iglesia, hacia Dios? ¿Cómo ves esto? Un contraste, ¿verdad?, que quizá no debería de pasar, pero lamentablemente pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues como volvemos a lo mismo, ¿verdad? Falta de compromiso, falta de prioridad, falta de amor, falta de ser diferentes, falta de no imitar a alguien solamente, sino experimentarlo nosotros mismos, ¿verdad? A veces andamos buscando de aquí para allá un milagro, buscando por todos lados, ¿verdad?, una sanidad, buscando que alguien nos hable o nos diga lo que queremos escuchar, cuando en la palabra, ¿verdad?, ahí está el camino, ahí está la verdad y la vida. Entonces, iglesia, estamos en un buen tiempo para reflexionar, en un buen tiempo para retomar el camino y para hacer senda derecha delante de Dios. Fíjate que el Señor habla en Apocalipsis, a través del Nuevo Testamento, habla de diferentes tipos de coronas. La corona de la vida. Habla acerca también de lo que es la corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de gloria, la corona de justicia. Pero para nosotros, menor, obtener estas coronas, mira, tenemos que tener nosotros una autodisciplina en la vida cristiana. Y la autodisciplina va a traer fidelidad a Dios. Amén. Porque si nosotros no tenemos esa autodisciplina,
o no fomentamos lo que son las disciplinas espirituales, no vamos a poder tener garantizada esa corona de vida. Pues es necesario la disciplina. Nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Y lo que no nos gusta a nosotros es, ¿verdad?, que se nos demande, que se nos exija, ¿verdad? Okay. En esta pandemia, lo que quizás si no nos atrevemos a ser diferentes, vamos a ganar únicamente la corona de gordura, ¿verdad? Porque si no despertamos, si no abrimos los ojos, si no somos atentos a lo que podemos ver en la palabra, y conforme al tiempo está pasando, vamos a ir, pues, ¿verdad?, únicamente viendo de lejos el milagro. Yo creo de que es bien importante que nosotros retomemos, ¿verdad?, y nos reencontremos con Dios en estos momentos difíciles. Amén. Mi consejo pastoral para todos ustedes que se han conectado es que nosotros meditemos, amén, qué tan fiel o qué tan infiel yo le estaba haciendo a Dios antes de esta pandemia. Amén. Yo creo que tenemos que reencontrarnos con la lealtad, con la honra, con los principios, amén, de lealtad hacia Dios primeramente, para que Dios, amén, tome control de nuestra vida, para que las promesas del Señor se hagan reales. Mira, me interesa mucho cómo Abraham, no conociendo a Dios, escuchó la voz de Dios, obedeció a Dios y salió y le dijo, vete a la tierra de tu parentela, de tu padre, vete. Pero no le mostró algo, sino que Abraham salió. Entonces, la obediencia trae fidelidad. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando con la palabra obediencia en estos tiempos, Maynor? La manejamos a nuestra conveniencia nomás. Oh, ok. Estamos siendo obedientes cuando nos conviene. Somos obedientes cuando hay oportunidad, cuando podemos sacar algo ¿verdad?, al respecto. Pero la palabra obediencia encierra, ¿verdad?, demasiadas cosas que quizá me faltan a mí o nos faltan, ¿verdad?, a muchos hoy día. Entonces Dios nos está hablando. Dios le habló a Abraham, le mostró una tierra, le mostró una promesa, pero solamente él escuchó la palabra. Él no vio una foto, él no vio, ¿verdad?, un manuscrito, un mapa. Solamente creyó, salió en fe, pero cuando entendemos hasta dónde fue probada su obediencia, nos damos cuenta de que ese hombre había creído plenamente, ¿verdad?, que lo que él estaba haciendo, o la promesa que él había escuchado, o quien le había dicho sal de tu tierra, era un Dios real y verdadero. O sea, Jesús fue fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. Y fue coronado en gloria por el Padre. Amén. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí, por todos nosotros. Pero tuvo que haber, ¿verdad?, una obediencia, un imperativo de obedecer la palabra del Padre, de cumplir la misión. Y nosotros estamos en esta tierra para cumplir la misión, ¿verdad?, para poder nosotros atender a ese llamado y ser fiel. Mira, hay algo que, imagínate, esta no es una persecución. Si viniera una persecución fuerte hacia nosotros en lo físico, wow, creo que ¿cómo la tomaríamos? Muchos de nosotros negaríamos la fe, ¿verdad? Si no tenemos un fundamento verdaderamente fundamentados en Cristo, nuestra fe, ¿verdad?, sería negada. Porque al ver la persecución, si así como estamos ahorita, ¿verdad?, tenemos miedo, nos da temor, nos da pánico andar en la calle, salir o hacer tantas cosas. ¿Qué será en una persecución? ¿Qué será cuando se nos prohíban tantas cosas? Es ahí donde, si nuestra fe no está fundamentada en Cristo y esta palabra si esta palabra no es nuestro alimento diario, pues ahí sí vamos a estar en graves problemas. O sea, el Señor, cuando nosotros somos fieles al Señor, no, confiamos en las promesas del Señor. Amén. No hay temor. Viene el enemigo y quiere infundirnos temor, pero cuando somos fieles al Señor, el Dios se encarga de nosotros. Yo estoy escuchando y dice, hoy en esta pandemia, hoy cuando no tengo trabajo, hoy cuando me levanto a las 12 del mediodía, hoy cuando camino de la cama a la cocina, de la cocina a la cama, y doy vueltas alrededor y no me falta nada. O sea, si Dios es fiel en esta situación difícil que estamos atravesando, imagínate.
¿Por qué nosotros tendemos a ser infieles a Dios, a su palabra, a su llamamiento santo? A Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte. Los hombres del ayer dieron sus vidas por causa de Cristo. A causa del Evangelio. Cuando nosotros vemos, y les recomiendo un libro que se llama Los Mártires, amén. Amén. La voz de los mártires, amén, de Fox. Ahí explica Maynor cómo esta gente dio su vida y no negaron a Cristo. ¿Verdad? Hay un discípulo, amén, ¿verdad? Tremendo hombre de Dios, de los padres de la iglesia, Policarpo, cuando él iba a ser quemado, en la hoguera, le dijeron, si quieres salvar tu vida, no quieres ser quemado, niega a Cristo. Y mira, las palabras de Policarpo fueron bien tremendas. Fue obispo de la iglesia de Esmirna y dice esta palabra, dice la historia, dice, 80 años he servido a mi Jesús y nunca me ha fallado. ¿Por qué ahora en la hora de mi muerte le voy a ser infiel si Él siempre fue fiel conmigo? Tremendo. 80 años he servido a Dios, a mi Señor Jesús, y nunca me ha fallado. Amén. ¿Cómo yo le voy a ser infiel en la hora de mi muerte? ¿Qué palabras más de convicción Había fundamento. en estos hombres? Amén. Había fundamento, había convicción. Y no eran movidos, ¿verdad?, por una emoción solamente. No eran movidos por emoción, sino que habían conocido, había una lealtad, había una firmeza, había una estabilidad en la vida de estos hombres. Mira, Orígenes, otro de los padres, ¿verdad?, de los padres que fueron martirizados, dice que él lo metieron en una tipo jaula, ¿verdad?, de madera, y lo transportaron en una carreta al círculo romano. Y entonces cuando él iba orando, dice la historia que Orígenes decía estas palabras: vengan torturas a mi cuerpo, vengan, dice, fieras salvajes, dice, torturen este cuerpo, decía Orígenes, tan solo yo muera por la causa de mi Cristo. Qué palabras, qué testimonio, ¿no? ¿Qué podemos ahora decir de eso, verdad? Algo que nos toca, algo que nos pone la piel, ¿verdad?, eriza de saber que hubo gente que fue fiel, que no importó, ¿verdad?, las circunstancias, se mantuvieron fieles hasta su muerte. Mucha gente quiere servir a Dios, pero ¿por qué no sirve a Dios? Porque no hay fidelidad a Él. Así es. O sea, la gente quiere servir a Dios. Dice, pastor, yo quiero servir al Señor, ¿verdad? Quiero que el Señor me use, pero no hay fidelidad. Dios no va a darte un privilegio, no va a darte un talento y no va a tener esa confianza en nuestras vidas si nosotros somos infieles. De acuerdo, eso es algo. ¿Tú crees que Dios puede usar a una persona viniendo un mes a la iglesia? Viniendo, una semana a la iglesia en un mes. Imposible. No podemos estar cerca de Dios no nos puede confiar algo tan santo, algo tan grande, tan valioso como el Evangelio, si en nosotros no hay esa prioridad y esas ganas. Tú hablas de prioridad, y qué tremendo es, porque mi oración pastoral, ¿verdad?, para toda la iglesia evangélica, que nos amanezca, sinceramente, verdaderamente, el Evangelio de Cristo, que nazca en nuestras vidas con firmeza, con convicción. O sea, tocaste un punto de emocionalista, ¿no? La gente está buscando a Dios solamente, ¿verdad?, en la enfermedad. En la enfermedad, porque de repente en la congregación hay el pastor predica bonito, la hermana canta bonito, la alabanza está muy buena en esta iglesia, ahí se mueve, ahí, ¿verdad?, suceden cosas bonitas, pero ¿qué de mi vida? ¿Pero qué de mis hechos? ¿Pero qué de mi compromiso? ¿Dónde queda esa lealtad a Dios? Emocionado únicamente por una alabanza, por estar a la par de alguien que es famoso, famosa.
No es ese el punto es acercarnos a Dios, dejar que Dios transforme en nosotros esas áreas, esas cosas que nosotros no hemos podido hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos meter a Dios en nuestra vida y que Él deshaga, ¿verdad?, esos altares donde no es Él el adorado. Yo creo que, mira, la mayor crisis que la iglesia pasa, ¿verdad?, y que esta pandemia venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, a enseñarnos, ¿verdad?, a tener más reverencia, más obediencia, más fidelidad, más lealtad, más honra a Dios. Pero hay una palabra, ¿verdad?, ya vamos a terminar, pero hay una palabra que nos hace a nosotros, puedo decir esta palabra, delincuentes de la infidelidad a Dios, y es la palabra excusa. La palabra excusa. Está en nuestros labios, ¿verdad? Es el pan diario, la excusa con Dios. El problema de la iglesia es que, gloria a Dios por aquellos que son fieles, que son bendecidos, amén, no les falta nada, amén, no les falta nada, no les falta el trabajo, ¿verdad? Están siempre conectados con Dios, están siempre conectados con las necesidades de su iglesia, de su casa de adoración, amén, pero hay una situación de excusa, y la excusa trae deshonra, trae desestabilidad, porque cuando ponemos excusas, las prioridades no es Dios, entonces no hay fidelidad. Yeah. Entonces ahí donde nosotros nos desligamos de la verdad, de la responsabilidad, creyendo de que una excusa es válida para usted, quizá, o para mí, pero ¿qué piensa Dios de eso? Mira, hay una palabra que yo en lo personal como pastor, yo sé que otros colegas, ¿verdad?, otros compañeros de milicia, es una palabra que en cierta área toca el corazón pastoral en un aspecto de tristeza, porque podemos decir, o podemos preguntarle, no lo he visto en la iglesia, tiene tiempos, es que fíjese que no me queda tiempo. ¿Y será que después de la pandemia irá a haber tiempo? Ahí yo no sé, esperamos que cada iglesia se llene, esperamos que traiga una reflexión a nuestras vidas, a nuestros corazones después de esta pandemia, porque como te digo, la palabra excusa abunda. Y mira, hay excusas. Yo no sé si has visto un meme que dice, llegué tarde a la transmisión. Hay gente que no es fiel a las transmisiones. Llegan tarde a la transmisión. Hay gente que no se prepara y no le importa la transmisión de sus pastores en la iglesia. Se vienen a conectar cuando ya el pastor está despidiendo virtualmente. Se conectan a medias. ¿Qué me dice? Estamos hablando de todo acá. Y esto está sucediendo, ¿verdad? Ya, ahorita el transmitir, ¿verdad? La transmisión, ese es el método que ahora estamos utilizando comúnmente, ¿verdad? Para transmitir la palabra. Entonces el andar viendo o metido en el teléfono, ¿verdad?, en otras situaciones que no nos convencen, que no nos convienen, ¿verdad? Estamos desperdiciando el tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría, iglesia, si la pandemia no pasara y tuviéramos que congregarnos así, ¿verdad?, cibernéticamente, ¿verdad? El pastor con la iglesia vacía, los miembros en la casa, pero en la casa haciendo diferentes actividades, y no es Dios el centro en la transmisión o en la palabra en ese momento. ¿Cómo nos estamos alimentando entonces? Yo creo que tenemos nosotros que tomar en cuenta como hijos de Dios, amén, la fidelidad a Dios en estas áreas, amén. Nosotros luchamos, como pastores luchamos en muchas áreas, amén, ¿verdad? Con el pueblo, amén, con la oveja, les amamos, amén, ¿verdad? Les bendecimos, amén, queremos lo mejor para ellos. Yo creo que para el pastor quiere lo mejor para su pueblo, ¿verdad? Para su redil que el Señor le ha dado, amén. Pero yo creo que tiene que, cuando regresemos a nuestras iglesias, tiene que ya venir con un impacto. Amén. Con un impacto en su corazón. Determinación. Tú dices determinación. O sea, entonces, cuando hay determinación, hay fidelidad. Hay fidelidad porque, ¿verdad?, tenemos que estar conscientes de que el tiempo que hemos estado afuera nos ha servido demasiado para valorar, ¿verdad?, el mensaje del pastor, ¿verdad? Porque hoy día
escuchar al pastor, ¿verdad? Escucho a alguien que está más preparado que él, ¿verdad? Es la excusa que sale siempre en nuestros labios, ¿verdad? Para escuchar la misma alabanza, mejor escucho a Miel San Marcos, ¿verdad? Es lo que hoy está en nuestros labios, ¿verdad? Pero vamos a experimentar después de este tiempo de ausencia, ¿verdad? Volver con esa determinación de valorar, ¿verdad? Los 30 o una hora del pastor de predicación, la alabanza, por muy humilde que sea el que está en el altar, tienes que saber que está siendo utilizado, ¿verdad? Por el Dios del cielo para traer palabra, para desatar esa alabanza, esa gloria en la congregación y tener esa certeza, ¿verdad? De que aunque sean con 5 y con 10, la gloria de Dios sigue descendiendo. Es bien importante tomar en cuenta esta situación que estamos viviendo. Yo creo que Dios nos está llamando. Es una alarma de atención, tanto para aquellos que ya no están en la iglesia, se han salido por cualquier razón. Mi oración es de que vuelvas al templo, que vuelvas a tu iglesia, que determines, amén, de servir al Señor, no importando las circunstancias, o sea, no importando las situaciones que estás atravesando, es necesario volver a Dios, serle fiel de nuevo, amén, para que el Señor en aquel tiempo nos premie, porque básicamente cuando habla el libro de Mateo, en capítulo 25, habla acerca de los talentos, Maynor, y dice que a uno le dio ¿cuántos? Le dio 5, ¿verdad? 5. A otro le dio 3. Y a otro 1. A otro le dio 2, otro 1, ¿verdad? Y así, sucesivamente. Pero dice que el que le dio 1, ¿qué pasó? Va y lo entierra, ¿verdad? Se dijo, ¿para qué? No tiene caso, ¿verdad? Si yo soy humilde, yo no tengo lo que me dieron o lo que se me fue dado, lo que se me fue dado no es suficientemente grande, no es suficientemente visto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo trabajo, verdad? Pensando en que nunca se le iba a demandar por ese 1 que le dieron. Imagínate si el Señor nos da un talento y lo enterramos. Pero dice aquellos que le dio 3 y 5, dice que lo fueron y lo multiplicaron. Y esto, pastor, aquí hay algo, ¿verdad? Hay mucho pueblo con mucho talento. Mucho pueblo con en alabanza, en prédica, en servir a Dios, pero tenemos enterrado el talento. Pero ¿por qué se entierra ese talento? Y aquí vamos a terminar. ¿Por qué se entierran esos talentos? ¿Qué es lo que obstaculiza para que esos talentos, Maynor, ¿verdad?, no se expandan, no se multipliquen? ¿Cuál es la palabra? ¿De qué palabra estamos hablando? La palabra que podemos encontrar para esto sería, ¿verdad?, quitar la mirada del hombre. Porque pensamos nosotros que estamos sirviendo al hombre. A mí no me agradecen, a Julano le agradecen, a mí no esto, a mí no aquello, no. Tu recompensa, iglesia, hermano, hermana, viene de Dios. Encárgate de serle fiel a Dios en lo poquito que Él te ha dado. Quizá no tengas una unción, ¿verdad?, para llenar estadios, para llenar grandes coliseos, pero tienes la unción que Dios te da para sentir su presencia, para que cualquiera que te vea en la calle anhele tu gloria, anhele lo que tú estás viviendo o en la nube que andas caminando. Para eso Dios te ha llamado, para quizá alcanzar a 2, 3, 4, 5. Para eso Dios te ha llamado. Encárgate de lo tuyo, deja que los demás se muevan, hagan, digan, quiten. Tú ocúpate de ver al blanco perfecto, porque ponemos la mirada en muchos blancos, ¿verdad? Y el blanco importante lo dejamos a un lado. Que es Cristo. Amén. Bien importante, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando, pueblo de Dios. Esperamos de que esta reflexión que hemos estado hablando en esta hora, hermano Maynor, ¿verdad?, traiga al corazón una exhortación, tanto para nosotros también, ¿verdad? Claro, para mí, para ustedes, todos nosotros, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Que profesamos ser cristianos, que profesamos ser hijos de Dios, amén, y que profesamos servirle al Señor. Yo creo que tiene que venir una reflexión a nuestros corazones, amén. ¿Cuán verdaderamente estoy siendo fiel a Dios? Fiel en el tiempo a Dios, fiel en congregarme a Dios. Mira, hay gente que está feliz porque no tiene el compromiso de congregarse, de ofrendar, de diezmar. Ay. Está fuerte, ¿verdad? Pero es necesario que la iglesia sepa que aunque hay pandemia, ¿verdad?, pero la iglesia tiene que seguir, el local tiene que seguir siendo pagado, el local tiene que seguir siendo, ¿verdad?, cuidado, ¿verdad?
para cuando se acabe todo, nos reciba nuevamente el local. Si no hemos ofrendado, si no hemos diezmado, entonces el local no va a estar. Oh, es culpa del pastor, ¿verdad? No, es culpa nuestra, porque nosotros somos alimentados en este lugar. Y es una de las situaciones que nosotros como pastores en estos tiempos, ¿verdad? No creas, tenemos fe, pero hay que tener obras también. Correcto. Entonces, la fe es un don, pero la fe sin obras es muerta. O sea que entonces, si nosotros no somos fieles en las obras, tampoco somos fieles en la fe. Y viceversa también. Y viceversa. Entonces yo creo que hay que orar mucho, amén, para que Dios toque el corazón, ¿verdad?, de cada miembro, de cada congregante. Yo sé que las situaciones están siendo muy difíciles, Maynor. Claro. ¿Verdad? Estamos bajo presión, ¿verdad? Bajo presión de lo que es, hemos quizá perdido horas de trabajo, hemos perdido trabajos, hay mucha gente sin empleo. Pero en todo esto, iglesia, yo me siento privilegiado de haber estado acá esta noche junto al pastor, y lo último que yo quiero decirte es esto. Cuando yo te hablo de fidelidad a Dios, yo tengo que hablarte de Job. Yo tengo que hablarte de un hombre que no tenía necesidad de enfrentar lo que él vino a llegarle a su haber, a su vida, a su todo. Perdió no solo salud, no solo economía, perdió familia, perdió salud, perdió buenos contactos, aún su misma esposa, ¿verdad? Conocemos la historia perfectamente, pero me encanta cuando Job dice: ¿acaso hemos de recibir solamente lo bueno? Y lo malo no lo vamos a recibir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Iglesia Oasis y todos los que están viendo este video, yo quiero decirte esto. Este proceso tiene que sacar de nosotros la mejor alabanza, la mejor adoración. Cuando Job dice, y Job se mantuvo fiel en todas sus palabras y no renegó, y aunque estaba rascando su piel y en medio de ese proceso, quizá tú estás en este momento escaso en el banco, tu refri está escasa, no hay comida en la mesa, estás preguntándote cómo vas a pagar un puño de biles. Es ahora en este proceso donde Dios está buscando una fe inquebrantable en tu vida. El día de mañana tú tienes que decir, yo no supe cómo, yo no sabía cómo hacerle, pero de repente desperté y hubo una buena noticia, hubo dinero en el banco, hubo para cubrir los biles. Y por eso cuando la palabra sigue diciendo y acaba el capítulo y la historia de Job y dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué, iglesia? Porque quizá tiene que haber testimonio del evangelio que profesamos, que hemos perdido. Perdí trabajo, perdí economía, perdí tantas cosas, pero Dios te lo puede devolver no solo al doble, sino 3 veces. Mantente fiel a Dios. Es necesario que testifiquemos del Amén. Dios al cual servimos. Es necesaria la guerra. ¿Por qué? Pues yo soy soldado de Cristo, yo soy una guerrera de Dios. Pues si no estamos en guerra, entonces ¿para qué? Tenemos que estar en guerra. Estamos en guerra, no es tiempo de dormir, no es tiempo de verdad de cerrar la palabra. Hoy más que nunca tenemos que alimentarnos de esta palabra. Dejemos Univisión 34, dejemos verdad las noticias, lo que dicen las redes sociales. Aquí hay palabra, aquí hay buenas noticias, aquí hay 5,467 promesas para tu vida y para mi vida, que tenemos que tomarlas y practicarlas todos los días de tu vida. Amén. Gracias, Maynor, por esa palabra, amén, que nos motiva a nuestros corazones, motiva también a la audiencia para que podamos seguir hacia adelante. Sigamos siendo fiel a Dios. Amén. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, amigo, gracias por esta transmisión que has compartido con nosotros en esta hora. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, para tu alma y... ¿verdad? ¿Qué le parece si oramos un momento, pastor? Amén, oremos claro, por los hermanos claro que están sí. allá al otro lado. Hay que orar también, ¿verdad? Porque hay casi 12 millones de aplicaciones de desempleo solamente en Estados Unidos. Es crítica la situación, amén. Pero Dios en medio de estas situaciones, Maynor, Dios se glorifica. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Hermano, tú que estás allá en este momento conectado, yo no conozco tu necesidad, tú no conoces quizá las mías. Tenemos familiares, ¿verdad?, en nuestros países, pastor, pasando cosas terribles.
necesitamos, ¿verdad?, lo económico porque nos ayuda a sostenernos. Necesitamos un empleo, necesitamos la salud para poder salir afuera, necesitamos nuestros vehículos, necesitamos, ¿verdad?, cubrir la renta, tantas cosas que hay en nuestra mente. Pero si nos enfocamos en eso, déjame decirte, hermano, vamos a explotarnos. Tenemos que aprender, como dice Filipenses, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí donde tú estás esta noche, amén, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano al cielo, que tú por un momento respires y a través de esta palabra, que a través de esta hora que estuvimos acá frente de ti, algo se te haya quedado y que tú digas, valió la pena la hora que estuve ahí pegado al teléfono, a la televisión, viendo la palabra, porque Dios tocó mi vida. Pastor, oremos esta noche, que la presencia de Dios, ¿verdad?, nos llene, nos vivifique. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, amado Dios, por la bendición, Dios mío, Señor, que tenemos de tus promesas que son fieles y verdaderas, Dios mío, Señor. Permite, Padre amado, Señor, que nuestra fidelidad, Dios mío, Señor, hacia ti, no solamente sea, Dios mío, en el gozo, pero también sea en la tristeza, que nuestra fidelidad a ti no solamente sea, Padre amado, Señor, en la abundancia, pero que también en la escasez, Padre del cielo. Oramos, Dios mío, Señor, para que tú proveas, Padre amado, un trabajo a todos aquellos, Dios mío, Señor, de nuestra iglesia, que han perdido un trabajo también, Dios mío, Señor, en la nación americana, Dios mío, Señor, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en todo el mundo, Dios mío, Señor, que ha traído, Dios mío, una congestión, Dios mío, Señor, determinaciones de trabajo, Padre del cielo. Pedimos, Dios mío, Señor, que a través de tu fidelidad, Padre amado, te mantenga, Dios mío, Señor, abriendo puertas, Dios mío, Señor, que abras puertas de trabajo, Dios mío, Señor, para todos aquellos que la necesitamos, Dios mío, Señor, y podamos testificar y podamos, Dios mío, Señor, ver que en medio, Dios mío, de la crisis, en medio de las situaciones adversas, en medio de las pruebas, Padre amado, en medio de la escasez, tú te sigues moviendo, Dios mío, y tú sigues siendo Dios, y tú estás en tu trono divino, Padre amado, y que los cielos, Dios mío, Señor, que ya están abiertos, Dios mío, Señor, para que descienda, Dios mío, Señor, esas promesas divinas, Dios mío, Señor, llena los graneros, Dios mío, Señor, que no están llenos en los hogares, Dios mío, Señor. Llena, Dios mío, Señor, esos graneros, Padre amado, de víveres, Dios mío, esas refrigeradoras, pero sobre todo, Padre amado, pedimos, Dios mío, Señor, tu fidelidad a cada hogar de Oasis, por cada hermano, por cada hermana de nuestra iglesia, Oasis de Salvación, que provea, Dios, ahí donde estás, mi Cristo. Llega y toca, gracias, Dios mío, Señor. Suple, Señor. Y para todos los pastores, Dios mío, sí, Señor, amado, te suplicamos en esta hora, Padre amado, Señor, que provea, Dios mío, Señor, para suplir la finanza, Dios mío, Señor, y poder pagar, Dios mío, Señor, poder pagar, Dios mío, Señor, los lugares de oración, Dios mío, Señor, el templo, Padre amado. Dios mío, Señor, oramos para que toque, Dios mío, Señor, el corazón, Dios mío, de aquellas personas, Dios mío, Señor, y que puedan, Dios mío, Señor, quizás ofrendar, quizás diezmar, Dios mío, Señor, y decirle al pastor, pastor, no se preocupe, pastor, todo está en control, amén, y vamos a hacerlo en gratitud a Dios. Queremos bendecir al Señor, queremos bendecir, ¿verdad?, el lugar donde nosotros nos congregamos, la casa de Dios. Padre amado, Señor, trae paz a cada pastor, Señor, que pastorea las iglesias y que están siendo perjudicadas por esta pandemia, Dios mío, Señor, en lo económico, Padre. Provee en sus hogares, provee en sus hijos, provee, Dios mío, Señor, el pan de cada día a cada pastor fiel, Dios mío, Señor, a ti, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios lo va a hacer. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Volvemos el día viernes, amén, con una palabra, verdad, que será predicada desde este lugar, desde este centro de adoración, Iglesia Oasis de Salvación, localizada en el 406 Bouchet Street. Estamos a unos 5 o 6 minutos de la Placita Olvera. Estamos al cruce, amén, de la prisión de Los Ángeles. Si un día pues nos quieres visitar, verdad, te recibimos. Este es un lugar para ti. Dios te bendiga y gracias por sintonizarnos.